Magali Orellana, asambleísta del movimiento Pachakutik. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Muy buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al país y a la provincia de Orellana. Si no me equivoco, ayer Lourdes Tibán dijo que era un proyecto que le parecía en un 90% bueno. ¿Es así? ¿Ustedes, todo el bloque, piensa lo mismo? Bien, hay que entender, y eso es importante, de que el movimiento Pachakutik tenemos una serie de diversidad. Como una asambleísta de Pachakutik y además una asambleísta amazónica, tengo que indicar que nosotros como amazónicos y específicamente como provincia de Orellana también presentamos una serie de observaciones, las cuales no fueron aceptadas. Para mi concepción, este proyecto afecta en un 60% a los derechos de todo el país, no solamente de los pueblos y nacionalidades. ¿Cuál de las observaciones que usted presentó cree que ha sido importantísima, pero que no ha sido tomada en cuenta? Bueno, son varias. Partamos por el artículo 63, lo cual es inaudito, donde se habla acerca de la captación de aguas lluvias, lo cual es tremendamente lamentable porque se pretende... Dice claramente, cualquier persona podrá almacenar agua, lluvia en aljibes, cisternas, albarrabas o en pequeños embalses para fines domésticos y de riego para soberanía alimentaria. Y más abajo dice, la Autoridad Única del Agua establecerá los parámetros técnicos para definir el volumen de agua que puede almacenarse sin necesidad de autorización. Esto es terrible para la costa ecuatoriana, que permanece sin lluvia, que permanece completamente en escasez, y la Amazonía, que estamos en una contaminación aberrante, estar esperando que llueva, y cuando llueve, correr a pedir a la Autoridad Única del Agua que nos dé autorización, pese a todos los trámites engorrosos que eso implica. Eso está en la ley, eso no lo estamos inventando. Por eso es lamentable escuchar al presidente de la República decir que los pueblos y nacionalidades en esta marcha están queriendo manejar el agua. Está clarísimo aquí en la ley cuando dice que se va a privatizar. En un artículo, en el artículo 6, dicen que no se va a privatizar, mientras que en el artículo 7 habla de las actividades en el sector estratégico del agua, que se lo podrá hacer excepcionalmente y se lo hará inclusive por un plazo de 10 años renovables. ¿Cómo pueden decir que no se va a privatizar mientras aquí dejan la puerta abierta? Y eso no es únicamente, no están garantizando tampoco la protección, el derecho al agua, cuando en el artículo 110 también dejan abierta la puerta para que se pueda concesionar a la minería. No va a haber redistribución del agua. El artículo 130 manifiesta que en caso de que no se haya pedido autorización, no se quitará a las juntas de agua. Esto es lamentable, terrible, porque solamente va a atacar a las pequeñas juntas de agua. No habla de las grandes acaparadoras de agua, no habla absolutamente nada de estas empresas que contaminan terriblemente con la actividad petrolera y la actividad minera. Magali, por eso le pregunto si estas disposiciones a las que usted hace referencia hoy, en este momento, que le preocupan y que suenan pues realmente preocupantes, ¿usted hizo alguna observación en concreto antes? Su documento de observación consta recibido por la Asamblea sobre esto, lo que usted me está diciendo hoy y le está contando a la gente que nos acompaña. Efectivamente, como provincia de Orellana lo hicimos, y es más, la gente de mi querida provincia que me está escuchando, lo hicimos todos los sectores, campesinos, los pueblos y nacionalidades, presentaron también directamente a la comisión del legislador Carvajal. También como asambleísta hice lo propio, presentamos eso. No conformándonos con esto, también lo hicimos como bloque Pachakutik con todos los compañeros de nuestro bloque. Hemos presentado estas observaciones y simplemente han hecho caso omiso. ¿Por qué? Porque quieren manejar el gobierno. Dice la Constitución que tiene que ser el Estado, pero no dice que el Estado significa el gobierno, lista 35. Está hablando de toda la representación del pueblo ecuatoriano. Es por eso que en una propuesta democrática, en una propuesta soberana, se incluya el Consejo Plurinacional, donde consten todos los representantes. No estamos hablando únicamente de pueblos y nacionalidades. ¿Y ese es el punto que les molesta tanto, el Consejo Plurinacional? Efectivamente, porque nosotros planteamos que estén presidentes de barrios, estén pueblos, nacionalidades, afrodescendientes, estén montubios, estén representantes de los gobiernos seccionales, y ahora simplemente queda de adorno para que se reúna cada 6 meses siempre y cuando sea convocado por la presidenta. Bien. No queda absolutamente nada. Bien,
Si eso le ha molestado, si eso le ha molestado su bloque, a la gente que usted representa y ha presentado las observaciones, me gustaría saber qué opina sobre otras cosas que aparentemente les ha parecido correcto, como por ejemplo, porque no conozco y por eso le pregunto si existe algún documento completo de todas las observaciones, porque de los que he alcanzado a revisar no he visto por parte de Pachacutic ninguna observación con respecto a la redacción que tiene que ver con las competencias y los gobiernos autónomos, porque pareciera que las competencias se van a montar otra vez. Hay una confusión en la persona que tiene que regular, la persona que tiene que sancionar, incluso la persona que tiene que determinar la reparación en los casos de daño. No haya, y pareciera que no es casual, sino deliberado, que no se ponga clara la palabra la autoridad competente es este organismo, sino que se lo dejan, y si no me equivoco, una transitoria hace referencia a un reglamento. Entonces no puede ser que el reglamento sea quien disponga la autoridad competente, sino la misma ley. Quisiera saber qué opina o qué opinó su bloque con respecto a la redacción confusa, especialmente hacia los gobiernos autónomos en lo relativo a su competencia. Este proyecto de ley de aguas viola tácitamente el artículo 263 referente a las competencias de los gobiernos provinciales. Cuando, por ejemplo, en el artículo 18, literal M, cuando dice emitir informe técnico de viabilidad para la ejecución de los proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Lo que es riego es una competencia directa de los consejos provinciales y estamos hablando del artículo 263, numeral 5, planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. El otro tema del agua potable es el artículo 264 referente a las competencias de los municipios. Aquí se les quita de un solo plumazo una ley que le ha dado prácticamente la competencia a la Autoridad Única del Agua, quitándole así la competencia a los gobiernos provinciales y a los municipios. ¿Es o no es una ley que quita la autonomía? ¿No es una ley que atenta contra los derechos, no solamente de los gobiernos seccionales, sino por ende también los derechos de todas las personas que están esperando en este momento regir mediante un gobierno seccional que lo tienen cerca, no una autoridad que ha sido puesta a dedo, que ha sido puesta por un solo partido político? No se puede permitir que este derecho tan importante como es el uso y el aprovechamiento del agua esté en manos de una sola persona puesta simplemente a dedo. Y hablando del uso del agua, ¿qué va a pasar con las aguas termales, aquellas de las comunidades que han hecho uso o que han concesionado este recurso? Y me refiero específicamente a las tierras que no tienen título. Habla una transitoria, si no me equivoco, la 11ª o la 10ª, habla de que la autoridad competente le quitará las competencias en un año, si no me equivoco, un año o algo parecido, las comunidades que hayan concedido o que estén haciendo uso de este recurso, que no tengan título legal sobre la tierra. Sabemos que hay muchísima parte del país, especialmente donde están asentados las comunidades, que no tienen pues título legal de propiedad. ¿Ya? Bien, justamente el artículo 217 que habla del uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas, los acuíferos, aquí dice que para la exploración y afloración de aguas subterráneas se deberá contar con la respectiva licencia otorgada por la Autoridad Única del Agua. Volvemos a lo mismo. Más abajo dice, para el efecto, la Autoridad Única del Agua requerirá de quien solicita su uso o aprovechamiento la presentación de los estudios pertinentes que justifiquen el cumplimiento de las indicadas condiciones cuyo detalle. Hablemos de las comunidades que usted hacía referencia. Las comunidades no tienen esa oportunidad de quizás tener el conocimiento para poder presentar esos estudios que se le están exigiendo. Una vez más, ahora sería la CENAGUA, y en este caso el ARCA, que es la nueva institución que reemplaza a la CENAGUA, estaría poniendo requisitos y trámites engorrosos de manera deliberada para quizás quitar esa oportunidad que tienen muchas comunidades de hacer el uso del agua subterránea. Y no solamente este tema, estamos hablando de cosas tremendas como las sanciones que habla del artículo 142, lo cual es tremendo. El artículo 100...
el artículo 162, donde habla de las multas y las sanciones referente a que simplemente si no se ha pedido autorización para hacer un pozo, y eso es lamentable porque dicen que estamos mintiendo. ¿Quiénes son los mentirosos? Magali, una sola pregunta. Esta ley para algunos contiene la visión concentradora centralista que maneja este gobierno, para otros un mensaje político de dominio sobre la tierra y para otros también el espacio que no se pudieron poner de acuerdo Pachakutik y el gobierno. ¿Es esto la consecuencia de un pacto que no pudo concretarse? Pachakutik, las acciones que realiza Pachakutik son en base a las necesidades de un pueblo. Aquí no se habla de pactos con un gobierno que sabemos que reprime, con un gobierno que sabemos que no actúa conforme a la voluntad del pueblo, sino más bien a su propia conveniencia. Aquí las acciones que Pachakutik está haciendo es en base a este pueblo desesperado, con el temor de que el único recurso fundamental que por lo menos podemos tener algo de acceso sea delimitado por una autoridad única del agua, considerada el Dios. Si se le agrada o no se le agrada esta autoridad, puede estar dependiendo quizás el derecho a la vida misma. Muchísimas gracias, Magali. A mí me queda la duda del tema de la privatización. Más bien yo creo que es un tema de absoluta concentración de poder, burócrata, estatista, centralista. La verdad el tema de la privatización no me preocupa tanto como el hecho de las competencias y el dejar a propósito oscuro, gris, estos espacios donde no se queda claro. Pero le agradezco infinitamente que haya venido y sobre todo que haya venido antes. Porque, como lo dije al principio, nos hubiéramos quedado con un espacio ahí ausente por la invitada anterior. Así que le agradezco la previsión que tuvo de haber venido antes. Gracias, Magali.